Gracias por seguir con nosotros en Una Cita con la Vida. Hoy estamos en una cita con Robert Martínez y una cita informativa con Dorca Castillo, compartiendo con ustedes las noticias que sucedieron durante toda esta semana. Y la primera noticia, Dorca, que yo quiero compartir con todos ustedes, que ciertamente enluteció a todo el pueblo de San Francisco de Macorís. Y a la sociedad en general. En general, fue la desgracia del accidente que tuvieron los 5 adolescentes que perdieron su vida. Y de verdad que es una noticia que a mí me ha consternado bastante ver cómo ellos a las 3:30 de la mañana, borrachos. Sin autorización de sus padres habían salido. Sin autorización de sus padres, salieron en el carro robado. Sí. Y de verdad que eso me ha consternado, pero al mismo tiempo, como lo comentamos al inicio del programa, es una enseñanza para todos nosotros. Una enseñanza, sobre todo que una de las madres de uno de los fallecidos, pues en pleno funeral, que se tuvo que hacer incluso en el colegio donde estudiaban los 5, pues ella ha recomendado que por favor haya prudencia en el uso de este tipo de redes, porque asumen retos los jóvenes que le cuesta la vida. Fíjate que ellos iban grabando, incluso asumiendo que podían morir. Por la velocidad que iban, el grado de alcohol que tenían, digamos alcohol, no sabemos, pudo haber otra cosa ahí también. Pero a veces uno, Dorca, las personas toman manejando y tenemos que prever eso y más, y esto es un mensaje que ojalá que nadie quiere que eso sea de enseñanza con sus hijos, porque de verdad que le enviamos muchas condolencias a toda su familia, porque yo no me imagino el dolor que tienen que sentir esos padres por esta pérdida. Y padres, Robert, de la alta sociedad de San Francisco, personas profesionales, que no estamos hablando de padres que pudieran haber sido irresponsables en la crianza. Ahí está incluso el hijo de un juez que yo conozco, del juez Sulpicio, o sea que periodistas, hubo uno que su padre es médico, un reconocido ortopeda de esa ciudad, una periodista, o sea que estamos hablando de familia con formación, ¿no? Claro, exacto. Y por eso nosotros tenemos que verlo, y a esos adolescentes jóvenes que nos ven y que nos siguen a través de las redes de YouTube y que nos ven todos los domingos, de verdad, señores, que seamos sensatos, vamos a siempre practicar de manera sensata nuestros actos y que sabemos de que todo esto tiene consecuencias. No, si vamos a manejar, no vamos a tomar, señor, y no lo veamos como un adagio, como un cliché, es una realidad, vamos a cuidarnos y a esos jóvenes, porque no podemos darnos el lujo de permitir que más vidas se sigan perdiendo. Así que de verdad que le enviamos desde aquí, desde nuestros estudios, una condolencia a toda su familia, a todas esas personas de San Francisco de Macorís, para que ellos descansen en paz y que esto no se vuelva a repetir jamás. Dorca, vámonos al plano político. Así es, que esta semana ya inició la guerra de las encuestas. Y es que y varias también organizaciones pues han hecho críticas, como Finjus, por ejemplo, a la designación que ha hecho el partido gobernante a funcionarios públicos para la campaña del precandidato Gonzalo Castillo. Finjus ha criticado porque esto la ley lo prohíbe, la ley electoral y la ley de función pública. Así es. Y exige que ellos mismos en la ley orgánica del régimen electoral, ellos puedan participar en actividades proselitistas a favor de un candidato, y más aún, señores, que los candidatos tienen que tener, los funcionarios tienen que tener mucho cuidado. Si una actividad, que no voy a mencionar el nombre, era a las 5 de la tarde en una provincia, como usted, si su trabajo es hasta las 5 de la tarde, llegó allá a las 5 en punto. Tuvo que salir 2 horas y media, 3 horas antes de sus funciones. Entonces, y sobre todo que su sector está descuidando, porque hubo un caso que decían, los apagones están aquí acabando, y los incumbentes de estos organismos, de estas instituciones, pues estaban, como tú dices, se tomaron un tiempo para llegar a esa actividad, o sea que salieron mínimo a las 2 de la tarde. Sí fue que fueron ese día a la oficina, porque eso lleva una coordinación también. Pero pues tenemos que entonces tener esa mano dura, nosotros llevar ese control y, óigame, de que ciertamente los funcionarios tienen que respetar la ley orgánica electoral, tienen que respetar las normativas. Señores, no se pueden involucrar en actos proselitistas. Y yo se los digo a mis compañeros del partido, mientras sigamos cometiendo estos actos, señores, vamos a seguir dando cabida a que una oposición
se fortalezca, porque tenemos que modelar con el ejemplo y los funcionarios tienen que modelar con el ejemplo. No puede ser de que ellos irrumpan de manera voluntaria lo que ya está establecido. Y yo pienso, Robert, que Confucio decía que gobernar es rectificar. El presidente Danilo Medina tiene que echar para atrás esto. Los funcionarios, por ejemplo, vinculados al sector económico, superintendencia de banco, DGI, exactamente, que el propio código tributario lo impide, que el incumbente participe en actividades políticas. Entonces, yo creo que el presidente Medina debe corregir esto. Corregir esto de que no, que de esos funcionarios se queden sin este tipo de asignación en la política. Y al mismo tiempo le hacen un daño, Dorca, al presidente. Así mismo. Porque nosotros tenemos demasiados retos en nuestra ciudad que tenemos que trabajar, los apagones, gestión pública, cohesión social. Entonces nosotros tenemos demasiados retos, todos estos, el dengue, todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad, la escasez de agua. Así es. Que nosotros, esos funcionarios que están en esos cargos administrativos y gerenciales, tienen que defender los intereses del presidente Medina para que en este año ellos puedan terminar su gestión como hasta ahora la han hecho. Y enviar otro mensaje a la sociedad, porque si los que están para cumplir las leyes no la cumplen, ¿qué le dejan a los ciudadanos comunes? Como decía el filósofo, cuando los de arriba pierden la vergüenza, los de abajo pierden el respeto. Totalmente. O sea, ¿quién yo respeto? ¿A una autoridad que ella misma viola la ley? No, en ninguna circunstancia. Nosotros tenemos que modelar con el ejemplo para que así la sociedad continúe bajo esas mismas peyorativas. Así que, nada, desde aquí también, Dorca, es eso de que nosotros enviamos ese mensaje para que esos funcionarios que tienen ese cargo y esa alta responsabilidad respeten los procesos, respeten las normativas, que de la misma manera como nosotros modelemos con el ejemplo, así mismo el pueblo y la sociedad lo va a hacer. Yo siempre he dicho cuando que ya no me gusta la palabra jefe, sino un alto dirigente, una persona que ocupa un alto curul o una posición directiva, si llega tarde, ¿qué va a pasar? La persona va a llegar tarde. Ahora, si es el primero que llega a esa oficina, ese es el ejemplo que da, y todo el mundo en la oficina va a tener que modelar bajo el mismo ejemplo, decir, no, el jefe llegó a las 7:15, yo tengo que llegar a las 7:20 como mucho porque ya me están esperando. Entonces, vamos a modelar con el ejemplo para que podamos seguir nosotros con el rumbo y que de manera administrativa le demos respuesta a todos los grandes retos que tenemos en nuestro país y que ellos tienen esa responsabilidad. Así es. De igual forma, Luis Abinader, el precandidato del Partido Revolucionario Moderno, pues criticó esto de estos funcionarios y hablaba eso mismo, que mientras están los apagones, el dengue, la falta de agua y varios males que castigan al pueblo, entonces gran parte de los funcionarios gubernamentales están coordinando diferentes provincias del candidato de la facción del gobierno, que es Gonzalo Castillo. Entonces, aunque Hipólito habló algo, pero Hipólito no le luce, porque lo mismo que estamos hablando, que se predica con el ejemplo, porque Hipólito, cuando fue candidato, era presidente, pagó un dineral para que se modifique la Constitución usando los recursos del Estado. O sea que a Luis Abinader les damos la oportunidad, porque no ha sido presidente, no sabemos si lo va a hacer igual, pero a Hipólito no le luce. Sí, no, y el presidente Medina sí lo hemos visto en varias ocasiones, que él ha llevado ese mensaje, él le ha dicho a ellos lo que tienen que hacer. Ahora bien, yo siempre he dicho que la permisibilidad, si yo permito que ellos hagan algo, entonces eso me hace cómplice. Entonces yo entiendo que así como él ha bajado una directriz, ellos tienen que respetar eso. Y así es. Dorca, en el caso, mira, hasta un vidrio se rompió aquí, Dorca. Y por falta de respeto a la ley, precisamente, nosotros tenemos un tema del juicio de los imputados en el caso de los sobornos de la constructora Odebrecht, y es que se han recusado 4 jueces. ¿Por qué, Robert? Porque estos jueces han estado involucrados con algunos de los acusados. Entonces, por ejemplo, se recusó a el abogado del imputado Víctor Díaz, pues recusó a Fran Soto, a Francisco Jerez Mena, también a Vanessa Costa y a Napoleón Esteves. Pero de igual forma fue recusado el presidente de esa Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, porque él había participado coordinador, lo mismo que estamos hablando, él había participado de coordinador en la campaña de uno de los imputados, de Tommy Galán.
Entonces, como que las cosas deben separarse. Y bueno, aunque el Pleno de la Suprema Corte de Justicia no aceptó tal recusación. Sí, pero yo creo que es válida, porque si ciertamente, y al que más le conviene que se haga tal recusación o que se acepte, es al propio Tommy Galán, porque ¿qué van a decir cuando él salga del expediente? O quede involucrado o no quede involucrado. Que Henry Molina es parte de su canchanchanería, porque fue su no jefe de campaña, pero coordinador. Así es. Hay un vínculo. Sí. Y Ángel Rondón, bueno, él al mismo tiempo, él ha ido a muchos medios de comunicación a defenderse, y él lo que plantea es lo siguiente, de que tanto no se encuentre un sobornador, no existe un sobornado. Eso es lo que él plantea en todas las entrevistas donde él ha estado. Al mismo tiempo, con el caso Tommy Galán, él dice que, como todo, él era un empresario y él invirtió en una campaña política y en ese momento no existía, y es cierto, la ley electoral de que medía de que un monto determinado para una campaña en ese momento era bien recibido lo que fuese, que gracias a Dios tenemos ahora esa ley electoral que limita y que sobre todo también uno tiene que depurar quiénes son los inversionistas en esa campaña, porque si no te hacen un ente obligado. Así que al mismo tiempo también con Luis Henry Molina, él se ha defendido y estos argumentos han sido recibidos, así que nada. Dorca. Pero no puede seguir la sociedad así, o sea, hoy soy político, mañana me quito y puedo ser juez. Yo creo que bueno, pero ya ese es un tema. Yo sí creo, obviamente, en la independencia de poderes. Yo creo y voy a favor de que el procurador sea un ente independiente y que no sea decretado por el presidente. ¿Por qué? Porque yo no hablo solamente de que sea de mi partido, sino, señores, de que es algo del sistema. Porque si llega el PRM luego y ellos mismos así está quieren poner sus propios jueces. Y su procurador lo va a hacer porque así lo establece la ley. El procurador es designado vía decreto. Ahora, cuando por ejemplo, un procurador es de manera independiente, no va a defender intereses partidarios, sino que va a depender de la justicia y va a defender los mejores intereses de nuestra ciudad. Sí, ahora hay un tema de que Luis Henry Molina, él fue juez durante muchísimo tiempo, tuvo una carrera judicial, pero eso también lo decidió el Consejo, donde también estaba Paliza, la diputada del PRM, donde estaba el presidente, el presidente de la Cámara de Diputados, que fue por votación, que todos vimos ese concurso. Pero no podemos negar, señores, de que Luis Henry Molina fue un partidario del partido, estaba haciendo campaña. Fue miembro es miembro del comité central. Bueno, ya renunció, pero fue. Entonces, independientemente de... ojalá, y yo apuesto siempre a la objetividad de que él ya ahora en este nuevo rol se desinteresó de su estructura partidaria, pero ese interés estuvo y lamentablemente nadie se despoja de sus intereses de manera momentánea. Pero vamos a apostar de que la Suprema siga siendo un ente imparcial y que siempre defienda los intereses de nuestro país y no un interés partidario presidencialista. Así es. Mira, otra cosa que no estoy de acuerdo, Robert, es que, por ejemplo, los menores de edad que cometen crímenes como lo que cometió este joven de 16 años que ahogó a esta jovencita Nairobi en una piscina. O sea, ahora no se puede ni siquiera mencionar el nombre del joven porque está penalmente, castigado penalmente. En Estados Unidos se le da su acumulación de pena. ¿Por qué? Porque a veces... así como hemos visto, por ejemplo, el caso de la jovencita que ya se fue hace unos meses atrás, que tuvo el tema con el general. Esa jovencita no parecía de 17 años. Bajo su estructura, lo mismo este joven. Yo no estoy de acuerdo con eso. Fue capaz de calcular una muerte, cómo ahogarla. O sea, no le bastó con que la tiró en la piscina, exactamente. Y él estaba saltando sobre ella. O sea, él cuando estaba saltando, él estaba saltando sobre el cuerpo. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que modificarlo, que así también como tenemos que modificar, Dorca, el matrimonio infantil, que también es un medio, y también es otra cosa que tenemos que modificar, porque esos adolescentes y esos menores de edad que hacen todo de manera premeditada, con premeditación y alevosía, tienen que pagar por eso, régimen de consecuencia y acumulación de pena también para ellos, porque tenemos que desde ahí comenzar a construir una sociedad equitativa. Definitivamente, habían personas alrededor y compañeros, y nadie se enteró. Esa es otra, ¿cómo andamos como sociedad?
lamentablemente llegamos al final, Robert, de esta cita con Robert y con Dorca. Y con Dorca, así que me ha encantado el segmento, Dorca. Así que de verdad que bajo estas peyorativas, el mensaje final que es también de nuestro programa, que aunque hemos dado esta noticia y estas opiniones, es de que vamos a defender los mejores intereses de nuestra ciudad, de que fomentemos una sociedad en valores, de que nuestros adolescentes y nosotros como padres estemos vigilantes de todo lo que pasa y que como Estado podamos nosotros cumplir con todas las normativas y leyes que están, porque modelamos con el ejemplo. Así que sigan disfrutando de una cita con la vida y gracias, Dorca. Gracias a ti, Robert. Nos vemos ya, pues será el próximo domingo, donde estaremos compartiendo en otra cita informativa.